Estamos de regreso como siempre con información en vivo para Mañana al Día. Los acompaña Angélica Valdés, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos con información del foro APEC. Y ya estamos justamente, pensé que iban a poner la cuña, pero vamos ahora con la entrevista que teníamos justamente programada para esta hora para hablar de lo que viene, lo que se viene, inicia, si no me equivoco, el día de hoy o el día de mañana, el CEO Summit 2024. Estamos para ello con el señor Jaime Dupuy, director ejecutivo de COMEX. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Angélica, muy buenos días, saludos. Gracias por el contacto y bueno, en este evento en el Gran Teatro Nacional, donde por cierto vamos a estar en vivo durante estos días con nuestra compañera Diana Seminario, periodista y conductora de Al Final del Día, justamente con todas las entrevistas de todos los que participan, porque hay más de 1.200 ejecutivos, entre ellos los CEOs de TikTok, Google, Microsoft, JP Morgan, entre otros participantes en este evento denominado, titulado APEC CEO Summit 2024. ¿Cuál es la expectativa? Sí, correcto. No, la expectativa es muy positiva. Nosotros como COMEX Perú somos los encargados de manejar toda la parte del sector privado empresarial dentro de la APEC. Entonces, en realidad las reuniones ya han comenzado. Desde el domingo, lunes y ayer han habido reuniones de la BAC, que es el Consejo Consultivo Empresarial de la APEC. Cada líder de las economías de APEC tiene un consejo consultivo empresarial formado por empresarios que discuten temáticas que al final son presentadas a los líderes, que eso va a realizarse el sábado. Hoy día organizamos la Cumbre PYME porque es muy importante también ver cuáles son los beneficios concretos que pueden presentar la globalización, la internacionalización, el formar parte de APEC justamente para las pymes, que son el tejido empresarial más importante de casi la mayoría de los países de APEC. Y como bien dices, jueves y viernes se va a realizar el APEC CEO Summit, que es esta gran cumbre empresarial, que es donde los CEOs de las más importantes empresas a nivel global, sobre todo en la región del Asia-Pacífico, en realidad se juntan para conversar sobre temáticas que ahorita están dentro de la agenda internacional y lo hacen conjuntamente con líderes y con personalidades del sector público de estos países. Entonces, es una discusión muy rica, con la idea de promover un tipo de discusión público-privado, ¿no? Que al final es lo más importante para sacar adelante los temas tan importantes que nos aquejan en el día de hoy. Claro que sí, y bueno, en los últimos días se ha hablado mucho, aunque no es el tema central o gravitante del foro APEC, pero se ha hablado mucho de los tratados de libre comercio que puedan trascender o puedan conocerse, ¿no? Y lo que se ha mencionado, por lo menos de parte de nuestras autoridades, esta posibilidad ya casi en concreto de sumar el TLC número 15 ya con Hong Kong y ampliar en 5 puntos adicionales el acuerdo comercial con China. ¿Cuáles son los puntos centrales, si usted los conoce, por favor, respecto a esta ampliación del TLC con China, de lo que podríamos llegar o continuar en esa relación que tiene ya muchísimos años? Sí, correcto. Para empezar, creo que es importante para que la gente entienda, APEC es un espacio de cooperación económica, no es un tratado de libre comercio, pero el hecho de que el Perú sea parte de APEC desde el año 98 permite ese mayor relacionamiento con estas economías. El contacto directo, ¿no? Correcto, y que ha permitido tener esta red de acuerdos comerciales tan importante que, como bien dices, ahora se va a incrementar aún más con la suscripción en estos días del TLC con Hong Kong, la optimización del TLC con China, y sin duda queda en el tapete pendiente de cerrar la negociación y posiblemente se pueda firmar el próximo año, inicios del próximo año, el TLC con Indonesia, que también sería muy importante. Pero en el caso de tu pregunta del TLC con China, este es un TLC que ya tiene años atrás y que definitivamente el paso del tiempo lo que hace es generar algunas disposiciones que uno se da cuenta que de repente deben ser perfeccionadas. Hay temas, por ejemplo, de logística, ¿no? Había muchos problemas en cuanto a los embarques que vienen de China a Perú, que generalmente no vienen directos, sino paran en puertos terceros, de terceros países que de repente no son parte de los acuerdos comerciales, y había una duda sobre cuál es la situación o el manejo de esas mercancías, si es que perdían su calidad de origen, con lo cual ya no eran sujetos a las preferencias arancelarias que el tratado contemple. Entonces, esas disposiciones son parte de esta optimización, se incluyen nuevos temas como en materia de comercio electrónico, temas digitales, hay un capítulo más robusto en temas de competencia, por ejemplo, sobre todo pensando en la fuerte presencia del gobierno chino en su economía, en sus empresas. Entonces, son disposiciones que al final lo que están haciendo es cerrar el tratado y acercarlo más al modelo de tratados de libre comercio que el Perú tiene, ¿no? Con lo cual es muy importante. Eso significa
un estadio mayor de desarrollo en la vinculación comercial con China. ¿Y de qué productos hablamos? Porque habría que aterrizar exactamente. El ministro Manero hablaba de productos, sobre todo, o enfocados en la agroexportación, ¿no? Incluso hablaba de almendras y pecanas. ¿Usted tiene algunos detalles al respecto? Sí, la importancia de estas reuniones también es que justamente como consecuencia de esas visitas de Estado que se dan, al final lo que se genera es que puedan apresurarse algunos procedimientos necesarios para que efectivamente los productos que ya no pagan arancel entren efectivamente al mercado de destino. Entonces, por ejemplo, hay una serie de llamadas medidas sanitarias que al final los países imponen, con lo cual si un país, por más que tenga arancel, quiera exportar, lo puede hacer por esas medidas. Entonces, también el hecho de estas visitas genera la posibilidad de que haya un trámite más rápido para el levantamiento de estas barreras, ¿no? Y por eso se hablaba de que este viaje podría significar el acceso inmediato, por ejemplo, de pecanas, me parece que castañas era el otro producto, sí, castañas, frutas congeladas, con lo cual es importantísimo, ¿no? Si nos ponemos a ver, claro, el Perú tiene un potencial enorme de exportación hacia el mundo en materia de minería, pesca, agricultura, textil. Si hablamos del mercado de China en particular, definitivamente la minería es uno de los principales productos. Que a diferencia de otros países, por ejemplo, en el caso de el mercado chino, están más concentradas las exportaciones peruanas en los llamados productos tradicionales, ¿no? Los commodities, minería, algunos productos de pesquería. La agroexportación es importante, pero todavía no pesa tanto dentro de la balanza exportadora, a diferencia de los productos tradicionales. Entonces, creo que es una buena oportunidad para seguir impulsando, pensando en un mercado tan grande como es China y en general el mercado asiático, para seguir impulsando nuestra agricultura y algunos otros productos de valor añadido, como puede ser en materia de textil y confecciones, metalmecánica, etcétera. Correcto. Importante y un tema importante, perdón, sí. que Siga, hay que tomar en cuenta tampoco, es que esto no es solamente de ida, no es solamente para exportar, sino hay que pensar que también esto implica importación e inversiones. Entonces, para las empresas, por ejemplo, es muy importante importar sus insumos, maquinaria que pueda ser utilizada en su producción nacional, que pueda servir para desarrollar esas industrias nacionales dirigidas al mercado interno o también para la exportación. Entonces, esa posibilidad de acceder a la importación de productos de estos países también es muy importante, ¿no? En condiciones preferenciales. Y hay un capítulo también que al final lo que hace es proteger y promover la inversión extranjera en el país y la peruana en el extranjero. Entonces, al final un TLC no solamente es para exportar, importar, para promover inversión y para generar institucionalidad, porque hay unas reglas adicionales que forman parte de los tratados que permiten dar predictibilidad, seguridad jurídica para justamente garantizar ese relacionamiento comercial. Permítame hablar ahora respecto a lo que han sido los acuerdos el día de hoy, del día de ayer, perdón, del foro ABAC, por sus siglas en inglés, que es este grupo, Consejo Consultivo de Empresarios, que se han reunido en el marco del foro APEC y que van a entregar o van a presentar sus acuerdos el día de mañana, el día viernes, a los líderes de las 21 economías. Ellos han instado en este pronunciamiento, entre varios puntos, a darle prioridad a las necesidades de las medianas, pequeñas y microempresas. En eso está enfocado, digamos, el mensaje central de esta nueva edición de APEC. Sí, sin duda que sí. Hay una serie de temas que son transversales, que se discuten en este espacio de ABAC desde hace muchos años, que tienen que ver con integración económica regional, con temas de desarrollo humano, sostenibilidad, finanzas e inversión, promover mayor inclusión financiera, digitalización e innovación, como temas transversales. Pero si lo aterrizamos, todo esto al final lo que tiene que repercutir es que al final lo que se genere es una mayor promoción del relacionamiento comercial de las empresas. Y como les comentaba al comienzo, si el tejido empresarial mayoritario de todas las economías del Asia-Pacífico son las MIPES, las micro y pequeñas empresas, claro, una MIPE dependiendo del país va a ser distinta, ¿no? Una MIPE peruana es diferente a una MIPE estadounidense, pero en general el porcentaje de las MIPES en todos los países del Asia-Pacífica es mayoritario. Entonces, de nada sirve hablar de estos temas si es que realmente esto no tiene un impacto significativo en las MIPES. Por lo tanto, claro, pero hay una serie de temas transversales, pero todos tienen que ser aterrizados en promoverlas. Exacto, a eso iba mi repregunta. ¿Cómo apuntamos a unas economías formales, que es lo que justamente era lo que se planteaba el día de ayer en esta discusión y de lo que se tiene que concretar, ¿no? La formalidad. Correcto, y ese es el gran reto, ¿no? Eso justamente una de las cosas interesantes que Perú como anfitrión este año puso sobre el tapete es
realizar un estudio sobre cuáles eran los niveles de informalidad en todos los países del Asia-Pacífico. Y definitivamente Perú sale el peor posicionado, ¿no?, por niveles de informalidad. Pero nos encontramos con sorpresas que en realidad en todos los países del Asia-Pacífico hay altos índices de informalidad, incluso en Estados Unidos. Entonces, ese es el gran reto por delante. ¿Cómo hacer para generar para generar los incentivos adecuados, para tener un gobierno que sea cercano a la empresa, que no ponga barreras, que sea aliado del empresario, que sea simplificador, justamente para darle las posibilidades a las empresas que se desarrollen? Este tipo de gobiernos que al final lo que terminan haciendo es poner trabas, poner restricciones, ver al sector privado como el enemigo y el que no se pueda desarrollar, al final termina perjudicando a la economía en general y sobre todo al ciudadano de a pie, que es el principal perjudicado, ¿no? Sobre todo en el caso peruano, donde tenemos un 99% de empresas que son MIPES. El gran tejido empresarial del país es MIPE. Entonces, justamente lo que da este espacio como APEC es ver cuáles son las experiencias que se dan en los otros países para ver qué han hecho ellos para enfrentar estos niveles de informalidad, ¿no? Entonces, esa es la gran oportunidad que debemos aprovechar de participar de estos espacios y que las discusiones se estén dando ahora en Perú. Bueno, vamos a estar atentos entonces a estas recomendaciones, que sin duda son medidas decisivas, diría yo, van a ahondar en este impulso de crecimiento sostenible y inclusivo. Le agradezco muchísimo a Jaime Dupuy, director ejecutivo. Perdón, si me permites un segundo. Claro que sí. Disculpa que me vaya del tema, pero lo que pasa es que uno de los temas importantes justamente que estamos viendo en APEC es el de la institucionalidad, como te comentaba. Y sí hay mucha preocupación que en este espacio justamente estamos dándole la imagen al mundo sobre las bondades del Perú, el potencial para desarrollar y tener la capacidad de ser anfitriones de eventos de esta gran envergadura. Nos sorprende mucho y nos llama mucho la atención y nos preocupa estas decisiones que se han venido dando en estos últimos días, por ejemplo, con respecto a Petroperú, que nos parece totalmente ineficiente, ¿no? Si al final estamos hablando de que el gobierno necesita destinar recursos para promover la pequeña, mediana empresa a través de determinadas acciones, no es posible que se siga despilfarrando los recursos públicos en una empresa probadamente ineficiente y que sobre todo se ponga a personas que al final lo que van a terminar a hacer es mantener esa ineficiencia, ¿no? Y todo lo que se luchó hace unos días atrás por el directorio anterior para emitir un decreto de urgencia aprobado por los ministros de Economía y Energía y Minas para buscar salidas a la eficiencia de la empresa, al final van a terminar tirados al traste, ¿no? Y eso nos genera mucha frustración, ¿no? Y eso no puede ser. El gobierno tiene que pensar bien lo que está haciendo y dar marcha atrás, ¿no? Correcto, interesante lo que usted plantea, efectivamente cómo las acciones del gobierno tienen que ir de la mano con este impulso que se insiste desde diversos sectores del gobierno, del mensaje de crecimiento económico, de estar unidos, de abrazarnos, de la paz, pero estas decisiones sin duda generan un clima que no se condice justamente con los mensajes. Conversábamos a propósito de ese tema con el señor Jorge Zapata, presidente de Capeco, hacíamos una valoración respecto a este comunicado que lanzaba varios gremios, entre ellos Ecomex, si no me equivoco, sobre la preocupación por esas designaciones y el llamado a la reconsideración, aunque suena un poco difícil plantearlo a esas alturas, efectivamente, porque ya son designaciones que después de 2 meses se han dado, polémicas o no, están hechas. Ahora supongo que lo principal será ver si se pueden reconsiderar como creen o plantean algunos sectores. ¿Usted tiene esa esperanza todavía? Mira, es un poco difícil, ¿no? Pero desde el día 1 lo que tiene que hacer este nuevo directorio y la nueva gerencia general es rendir cuentas sobre cómo van a cumplir con lo dispuesto en el decreto de urgencia, porque estas designaciones han sido realizadas por los accionistas, que son los ministros, que conjuntamente con la presidenta emitieron el decreto de urgencia, que es el 013, si mal no recuerdo, 2024, perdón, que al final da el norte sobre lo que se tiene que hacer como condición para haber recibido esa inyección de capital que se recibió hace pocos meses. Correcto. Y eso quiere decir una serie de actividades como disponer de bienes, contratar una empresa especializada para realizar un proceso de transformación de la empresa, y todas esas cosas se tienen que realizar. Y estas designaciones son para cumplir eso. Si no lo cumplen, hay un incumplimiento legal y hay acciones legales que se tendrán que realizar. Pero no puede ser que sigamos jugando irresponsablemente al Estado empresario.
Correcto, importante era entrar en estas precisiones y detalles sumamente importantes, efectivamente, porque están unidas, ¿no? Van de la mano, efectivamente, todo en el marco del foro APEC. Le agradezco mucho por la entrevista, hemos hablado justamente del foro, de los acuerdos, de lo que se viene para el Perú, sobre todo hay expectativa. Hacíamos la precisión nosotros respecto a los, digamos que el sentir, digamos, la necesidad no es el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Pero se ha centrado un poco el debate en los últimos días al respecto. Queríamos hacer las precisiones con usted al respecto y seguiremos, por supuesto, aquí en Canal N con todos los detalles del CEO Summit APEC 2024 desde el Gran Teatro Nacional que empieza mañana. Muchas gracias, señor Dupuy, director ejecutivo de COMEX. Nosotros nos despedimos con usted, pero vamos a continuar con